Buenos días a todos los asistentes y gracias al profesor Cadena por aceptar esta invitación. Bienvenidos a esta conferencia organizada por el Grupo de Investigación Mapa Geológico Colombiano de Colombia de la Dirección de Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano. En esta oportunidad tenemos la conferencia Tortugas fósiles de la Tatacoa, los gigantes miocenos del sistema PEVAS, a cargo del doctor Edwin Cadena. Edwin Cadena es un geólogo y paleontólogo colombiano. Actualmente es profesor asociado y codirector del programa de Ciencias del Sistema de la Tierra en la Universidad del Rosario e investigador asociado del Instituto de Investigaciones Tropicales en Sonia. Obtuvo su pregrado en Geología en la Universidad Industrial de Santander, la maestría en Geociencias en la Universidad de Florida y el doctorado en Paleontología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Estados Unidos. También es alumno postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania y del Museo Senckenberg, Alemania. También fue profesor durante 3 años en la Universidad de Yachtay en Ecuador. Su investigación se dedica principalmente a comprender el origen y la evolución de las tortugas tropicales, involucrando métodos y técnicas tradicionales y moleculares. Para inicio de esta conferencia le agradecemos dejar sus preguntas en el chat y al final de la conferencia se abrirá un espacio para responderlas. Bienvenidos, profesor Cadena, adelante. Ok, gracias Jorge y gracias a todo tu equipo, Melissa, José, a todos los que han hecho posible el que esté hoy aquí con ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, quiero empezar con el tema. Vamos a ver un tema de pronto no muy habitual para la gente que trabaja en mapa geológico, pero los voy a tratar de llevar desde el punto de vista de la paleontología y de las tortugas también a cómo conectamos esto con información geológica interesante. Voy entonces aquí a... ¿me confirman si ya están viendo la pantalla, Jorge? Edwin. ¿Sí? Se ve muy bien, sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Y quiero empezar por ponernos en contexto de qué son y cómo se diferencian las tortugas, para aquellos que no tienen de pronto una experiencia en el tema de los reptiles, particularmente de este grupo. Y les presento una de las más habituales en Colombia, no solo dentro del punto de vista de la cuenca del Magdalena, sino también desde el punto de vista de nuestros hogares. Muchos de ustedes, algunos de ustedes tienen esta tortuga famosa morrocoy en sus hogares. Y voy a usar esta morrocoy, que es la vista del esqueleto, para mostrarles 3 o 4 elementos claves en el esqueleto de una tortuga, que es el primero, es el caparazón, que es la parte de arriba, que está cubierta por esas escamas de queratina, que llamamos escudos, y la parte inferior, que es el plastrón. Todo esto se cierra a través de un puente. Todo esto es un sistema óseo, una caja ósea, por decirlo así. Luego tenemos obviamente la cabeza y toda la parte de extremidades. Entonces, estos son, dijéramos, elementos anatómicos que yo les voy a estar hablando constantemente en los fósiles, así que era bueno que todos los conociéramos. Las tortugas tienen también un diseño anatómico único dentro de los vertebrados. Son diferentes a nosotros, a muchos otros reptiles incluso que uno pensaría que están muy cercanos. Y una particularidad o una diferencia de las tortugas respecto a nosotros y respecto, por ejemplo, a los cocodrilos. Si nos fijamos en estos huesos que están iluminados en rojo claro, que son los huesos que constituyen en nuestro caso la parte del sistema pectoral, la clavícula, omóplato en algunos casos, están fuera de todo el sistema de costillas, en el caso nuestro, en el caso de los cocodrilos. Pero si lo vemos en el caso de las tortugas, están dentro de esa cavidad, dentro de esa concha ósea que tienen. Entonces, una primer gran diferencia de las tortugas respecto a los demás vertebrados. Hay muchas otras, pero esta es una de las más interesantes que podemos anotar. ¿Y cómo empezó a darse esa transformación? ¿Cómo logramos obtener esa forma anatómica que vemos particular? Y todo empieza a partir de un amniote basal, similar a casi tener a un lagarto, en el cual teníamos toda la serie de costillas separadas, en la parte central la columna,
Y estas costillas se van ensanchando, se van obviamente haciendo más grandes, se van incluso suturando unas con otras. Y no solo pasa eso en la parte dorsal, sino que en la parte ventral, la parte que va contra el piso, también hubo cambios enormes. Particularmente estructuras como, para hacerlo a manera análoga en nuestro cuerpo, sería la parte de nuestro esternón, que también se osificaron y se construyeron en una forma particular, que es lo que hace parte del plastrón que va en la parte inferior de la concha de las tortugas. Pero ¿cómo y hace cuánto tiempo empezó a darse todo este proceso evolutivo y cómo fue que llegamos a eso? Hace 20 años era una pregunta que solíamos llamar en las conferencias la pregunta del $1.000.000, porque no teníamos muchos fósiles que documentaran esa transición de cómo había sido el proceso de formación de esa mágica concha ósea que hacen las tortugas. Entonces solo teníamos algo que era un lagarto basal, por decirlo así, y luego ya una forma muy avanzada que es Proganochelis, de más o menos de finales del Triásico, de más o menos 208 millones de años, ya con todas las formas con todas las partes que les he mencionado del caparazón, del plastrón ya formado. Pero no teníamos formas intermedias que nos documentaran cómo había sido ese proceso. Afortunadamente, en las últimas 2 décadas han aparecido fósiles fascinantes, empezando por Odontochelis en China, Eorhynchochelis, Papochelis en Europa, que nos han documentado cómo fue ese proceso, cómo fue que paso a paso los huesitos de la parte pectoral que hacen, dijéramos, los bracitos y la parte del omóplato, clavícula, se fueron encapsulando dentro de esa concha. Las costillas se fueron ensanchando y algo particular también es que no se dio al mismo tiempo la parte de arriba y la parte de abajo. O sea, el caparazón y el plastrón no se formaron sincrónicamente, sino que primero, casi que el plastrón fue el primero que se formó, la parte de abajo fue lo primero en osificarse y en formarse como lo vemos hoy en día, y finalmente el caparazón terminó su proceso de formación. Y una vez tuvimos ya las tortugas originadas con esta caja particular que llamamos la concha, hay una separación en 2 grandes grupos. Y estos 2 grandes grupos nos han acompañado, han estado en nuestro planeta a lo largo de casi los últimos 200 millones de años. Y estos 2 grupos son los famosos Cryptodira y los Pleurodira. Dentro de los Cryptodira tenemos todas las tortugas actuales marinas, la gran mayoría de las tortugas terrestres, como las tortugas de Galápagos, incluso la tortuga morrocoy que les mencionaba, y muchas otras tortugas también de agua dulce, particularmente en la zona del hemisferio norte, en Norteamérica, en Europa y en algunas partes de Australia. Una particularidad de ellas es que retraen el cuello en una sola dirección. Cuando ellas se sienten amenazadas, ellas esconden el cuello en una dirección particular que no es al lado, sino en el mismo plano horizontal. Aparte de ello, hay otras características dentro de los huesos de la pelvis que las diferencian. Y el otro gran grupo son los Pleurodira, que hacen parte de las tortugas o las famosas tortugas de cuello de lado, cuando ellas se sienten amenazadas o ante un evento de pronto de climático o cualquier cosa que los pueda perturbar, su mecanismo de defensa es retraer el cuello en un lado, ya sea derecho o izquierdo, y se mete el cuello dentro de la concha en una dirección particular. Aquí tenemos las tortugas, la gran mayoría de las tortugas que viven en nuestro Suramérica hoy en día, en la parte norte de Suramérica, las famosas mata-mata con 2 especies actuales, las tortugas que vienen en el Orinoco, en el Magdalena y también en el Amazonas. Y actualmente están restringidas, todo este grupo de Pleurodíras, a diferencia de los Cryptodíras, está restringido a la parte del sur, en Suramérica, África y Australia. Sin embargo, cuando vamos a ver en el registro fósil, en su momento
durante gran parte del Cretácico y gran parte de lo que es el Cenozoico, perdón, estuvieron globalmente distribuidas. Con esta breve introducción de qué son las tortugas, cómo son los grupos, cuáles son esos grupos grandes que podemos diferenciarlas, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el panorama en el registro fósil de las tortugas en Colombia. Y esto nos lleva al Cretácico temprano, particularmente al Valanginiano, donde tenemos el registro más antiguo, luego tenemos fósiles en Villa de Leyva. Luego tenemos un espacio en el cual todavía no tenemos registros muy completos, algunos fragmentos a finales del Cretácico superior, finales del Cretácico, perdón, pero nos falta todavía explorar mucho el registro en esa parte. Luego saltamos al Paleógeno, particularmente los fósiles del Cerrejón, de las minas de carbón, tanto del Cerrejón como en Calenturitas en el Cesar, y posteriormente tenemos nuevamente un espacio vacío de falta de conocimiento, que es gran parte del Eoceno y el Oligoceno, donde no conocemos qué tortugas o qué grupos existieron y cómo fue, dijéramos, la diversidad o su morfología en particular en Colombia. Y llegamos al Neógeno, en el Mioceno, donde sí tenemos un abundante registro fósil en diferentes localidades, tanto en La Guajira, en Cundinamarca y en el Huila, que es la parte donde me voy a centrar en el resto de la charla. Y más reciente tenemos, obviamente, registros de Pleistoceno en la zona de Pubenza y en muchas otras localidades de Colombia. Y con esto podemos saltar al tema particular de la charla, que son las tortugas fósiles de la Tatacoa. Y para la gran mayoría de los geólogos que nos acompañan, o paleontólogos que nos acompañan, o estudiantes de pronto, o simplemente los turistas que han estado de pronto caminando en el desierto de la Tatacoa, la zona árida de la Tatacoa, las tortugas son uno de los fósiles más habituales. Es algo de lo más abundante que uno encuentra cuando hace exploración geológica o paleontológica en la zona de la Tatacoa en el norte del Huila. Y el primer grupo que les voy a hablar es el grupo de los Cryptodira, que ya les había mencionado que era. Entonces vamos a ver un poco el registro fósil que tenemos hasta el momento, y no solo desde el punto de vista histórico, sino también de qué estamos haciendo nuevo, de qué información nueva estamos proporcionando dentro de este grupo. Como lo mencionaba, las Cryptodira hacen parte de los terrestres marinos, pero particularmente dentro de las terrestres hay una familia que se llama Testudine, y aquí tenemos al menos 4 especies en Sudamérica, incluidas estas que es la Morrocoy, Chelonoidis carbonarius, también tenemos la de Galápagos y otras 2 que viven también en nuestro continente, particularmente en Sudamérica. Y dentro de este grupo de Chelonoidis, dentro de este género, tenemos un registro publicado más o menos en el año 1971, por Auffenberg, que representa una especie nueva, Chelonoidis gesterna, y es particularmente abundante en la zona centro y sur de lo que es el área del desierto de la Tatacoa. A los que conocen el desierto de la Tatacoa, hay una localidad que es, o la zona de San Nicolás, que es donde queda una tiendita, donde queda la Gruta de la Virgen cuando uno va entre Villavieja y en la parte norte del desierto. Esa zona es donde más habitualmente encontramos este registro de tortugas terrestres, particularmente de Chelonoidis. En los últimos años hemos hecho gran cantidad de trabajo de campo en esta área, y eso nos ha permitido encontrar nuevos especímenes muy completos, articulados, tanto el caparazón, el plastrón y partes de lo que representa su cuello, su cráneo. Y esto nos permite hacer, o nos está permitiendo hacer una evaluación o una reevaluación de lo que es el contenido de este género en la zona, verificando si solo teníamos Chelonoidis gesterna o posiblemente tenemos una nueva especie. Muy seguramente los resultados de este trabajo van a salir en el siguiente año, en 2022.
Y ahora me muevo al segundo grupo, que es el más abundante, los Pleurodira, en la zona de la Tatacoa. Y dentro de los Pleurodira está la distribución y las familias actuales. Cada uno de los colores y puntos representa una de estas familias en particular. Entonces los azules es la familia Podonemidae y esta hace parte de lo que es las tortugas que habitan los grandes ríos en el norte de Sudamérica como el Amazonas, Magdalena, Orinoco y también algunas zonas de la isla en Madagascar. La otra familia, Elide, que están las matamata y otras tortugas de menor tamaño que también habitan en Sudamérica y dominan gran parte de lo que es Australia, son los puntos rojos que ustedes ven en esa distribución, y parte de Indonesia. Y Pelumedusidae, que está restringida actualmente a África. Es una tortuga que las especies actuales solo están en África, sin embargo también tuvo una dispersión un poco mayor durante parte del Cenozoico en las partes sur de Europa y algunas partes centrales de Asia. Y de este grupo, de los Pleurodira y de la familia Chelidae, tal vez la famosa tortuga fósil de la zona de la Tatacoa es Chelys colombiana, descrita por Roger Wood en 1976, de la cual hemos encontrado mejor material y es muy habitual verla en los museos, por ejemplo, de Villavieja, en el Museo también de Historia Natural de La Victoria, en el norte de la zona de la Tatacoa, y es un fósil muy habitual. Sin embargo, a pesar de ser diéramos, un grupo muy recurrente, es difícil encontrar material craneal. No hemos encontrado un cráneo de esta tortuga, de esta especie o de este género en esta zona de la Tatacoa. Es un desafío que tenemos aún presente. Sí lo hemos encontrado en la zona norte de Colombia, en Castilletes, al menos fragmentario, pero es el único registro de cabeza, por decirlo así, de cráneo que tenemos de este grupo de Chelys en Colombia y en el norte de Sudamérica hasta el momento. Pero también en la zona del desierto de la Tatacoa tenemos otra tortuga que hace parte de un nuevo género para esta zona y una nueva especie en particular para la Tatacoa, que es Mesoclemis vanegasorum. Y hasta el momento la hemos encontrado en lo que es la parte más norte, en una localidad que llamamos La Repartidora. Para los geólogos que conocen esta zona, estamos hablando los niveles más basales de la formación La Victoria, o sea, casi que el inicio de la secuencia del grupo Honda. Y esta nueva especie que aquí tenemos en la imagen a Andrés Vanegas, a alguien que tal vez ustedes han visto en la televisión en Titanes Caracol el año pasado, que estuvo dentro de los finalistas, y que es un líder de la comunidad de la zona norte del desierto. Y ya les voy a hablar un poco de cómo la comunidad se va vinculando a estos fósiles. Esta Mesoclemis vanegasorum, para ponerlos en contexto estratigráfico, lo que les mencionaba, hace parte de la secuencia inferior de la formación La Victoria. Obviamente, tenemos la ventaja de tener unos niveles arenosos que nos permitieron obtener circones, hacer dataciones y tener un marco cronológico mucho más detallado de la edad en la cual vivió esta especie, que es de aproximadamente 13.6 millones de años. Estamos hablando del Mioceno, particularmente del Mioceno medio a tardío. Y estos son cómo luce el caparazón, la parte de arriba, el techito, por decirlo así, de la concha de Mesoclemis vanegasorum en vista dorsal, en vista ventral. Cuando hablo de vista dorsal es lo que va arriba, vista ventral es lo que va a la parte de los tejidos, lo que va, la cavidad, dijéramos, que guarda todos los órganos y tejidos de la tortuga. Y este es el plastrón, la parte ósea de la concha que va abajo, con detalles de la escultura, se preserva muy bien, como suele ser la preservación en los fósiles de la Tatacoa, donde podemos ver no solo las suturas, que son esas uniones entre hueso y hueso, sino también eso que ustedes ven en azul, que son la huella que dejó los escudos de queratina
que tenían las tortugas. Entonces, cuando el escudo se cae, deja la huella y eso lo podemos también usar para identificación y para clasificación. Hicimos todo el proceso de comparación con gran parte de las tortugas de Kélidos actuales, específicamente dentro del género de Mesoclemis, y pudimos concluir, obviamente, que se trataba de una nueva especie por varios caracteres en su caparazón y en su plastrón. Interesante de este estudio que publicamos el año pasado es que Mesoclemis vanegasorum, esta nueva especie de la tatacoa, primero que todo es el primer registro fósil de este género. Y este género está representado en el norte de Sudamérica, en gran parte del norte de Sudamérica, y por tortugas que muchas de ellas, en algunas de estas especies, están en alto riesgo de extinción. De hecho, el reptil, uno de los reptiles más amenazados en Colombia, hace parte de esta tortuguita, es la famosa tortuga carranchina del norte de nuestro país, en la zona de la costa Caribe. Y este fósil, es interesante encontrar un fósil de este grupo, aunque no específicamente está relacionado con Mesoclemis dali, con la carranchina que les hablo, sí nos habla de una larga historia de presencia de este género en el norte de Sudamérica, que nos puede ayudar a contribuir, es un grano de arena en pocas palabras, a los planes de preservación y conservación de las especies actuales, contando un poco esa historia de cuántos millones de años, al menos sabemos que llevan 13 millones de años existiendo en el norte de Sudamérica, y la actividad humana por la fragmentación de los ecosistemas la va a llevar en una extinción en unas pocas décadas. Así que han sobrevivido muchos eventos geológicos, cambios en cuencas, climáticos, y nosotros la vamos a extinguir en pocas décadas. Así que desde el registro fósil podemos dar un granito de arena a la conservación de las tortugas, en particularmente de las especies actuales. Con esto vemos un poco el panorama de lo que son los Kélidae que les mencionaba. Vimos la Quelus colombiana y vemos Mesoclemis vanegasorum, esta nueva especie recientemente publicada. Y ahora nos vamos a tal vez uno que ustedes han visto en prensa, en medios o en televisión. Este que ustedes ven ahí al lado de esta gran tortuga, lo que ven ahí es el caparazón, solo el caparazón, faltaría adicional obviamente el cuello, la cabeza, las extremidades, y la estatura de este que es José, que es uno de los paleontólogos aficionados, a colectores aficionados en la zona de Urumaco, en el norte de Venezuela. José mide aproximadamente 1,80 de estatura, así que pueden darse una idea del tamaño del caparazón de esta tortuga y del tamaño total que pudo haber llegado a medir. En este caso, ese caparazón que ustedes están viendo ahí, cuando lo medimos desde el punto de vista, desde el punto más alto hasta el más bajo, estamos hablando de un caparazón de 2.86 centímetros, 286 centímetros, perdón, 2.86 metros en largo. Fácilmente estamos hablando de una tortuga de 3 a 3.5 metros en extensión, casi que un auto familiar pequeño actual. ¿Y qué es interesante de esta tortuga? Ustedes pueden decir, bueno, esto ya lo conocíamos, Stupendemis es un género que ha estado en la literatura por cerca de unas 3 décadas, descrito por Roger Wood en los años también en la década de los 70. Y su nombre, Stupendemis, pues obviamente hace referencia a lo estupenda que es, y Geographicus, que en su momento la National Geographic les auspició las investigaciones en Venezuela, y de hecho las ha auspiciado también las recientes que hemos ejecutado, no solo en Venezuela, sino también en Colombia. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué son los nuevos datos que podemos mostrar sobre esta famosa o icónica tortuga del norte de Sudamérica? Es que por primera vez hemos encontrado mandíbulas
y conchas asociadas. Por gran parte de las décadas solo se habían encontrado conchas, solo se habían encontrado partes del caparazón y partes del plastrón, pero no habían datos de la mandíbula o de la cabeza, o algún fragmento de la cabeza que nos permitiera saber un poco sobre aspectos de la dieta, aspectos de a qué grupo de pronto podría estar más relacionada, y esto fue lo que diéramos que es relevante en este nuevo descubrimiento, donde descubrimos dos mandíbulas, una en Urumaco, en Venezuela, y una en la Tatacoa, asociadas o muy cercanas a niveles donde las conchas se han encontrado. Esta es una vista de una de las mandíbulas, particularmente la mandíbula encontrada en la Tatacoa, en la zona de la tormenta. Los que conocen esa zona es la parte de la tormenta. Muy bien preservada, como suele pasar en los fósiles de esta zona. Y pudimos identificar a través de las características morfológicas que tiene en la superficie de trituración. Recuerden que las tortugas no tienen dientes. Inicialmente, las más basales sí tuvieron unos dientes primitivos, pero en su evolución los fueron perdiendo. En pocas palabras, las tortugas son muecas y desarrollan solo una serie de superficie de corte, un borde, una línea de corte y un pico agudo en ciertos grupos. Para que se hagan una idea de cómo podría haber lucido esta tortuga, les muestro esta imagen de la tortuga caimán o alligator, que vive en gran parte de lo que es la zona de la Florida y la parte este de los Estados Unidos hoy en día. Así podría haber lucido la cabeza, o al menos creemos lució la cabeza de Stupendemis, solo que unas 4 veces o 5 veces más grande que la tortuga caimán que habita esta zona. También es interesante que nos indica, la morfología nos indica que fue omnívora, y esto lo sabemos por las superficies planas que tienen en los huesos. Hay unas superficies de corte que podían permitirle rasgar, entonces podría alimentarse de presas, obviamente como peces, pequeños caimanes, pero también podía, obviamente, utilizar esa superficie plana para triturar invertebrados o incluso semillas duras. Hicimos todo el proceso de comparación con la nueva, el fósil mejor preservado de la Tatacoa en la mandíbula versus las mandíbulas de todas las especies actuales de este grupo en el norte de Sudamérica, particularmente de 2 géneros, Peltocephalus, que es una tortuga icónica de la Amazonía, que se llama la tortuga cabezona, y de Podnemis, que está en las 3 cuencas de los grandes ríos del norte de Sudamérica. Y si ustedes ven en esta imagen de comparativa, al menos gran parte de las características en la terminación superior termina en punta aguda, es muy similar a Peltocephalus, y en contraste con Podnemis, que es relativamente un poco más convexo en la parte terminal de la mandíbula. O sea, en el pico, por decirlo así, es mucho más agudo, lo que nos indica que podría tener una relación mayor con este grupo. Pero obviamente eso teníamos que demostrarlo por otros métodos, y ya les voy a contar. Algo también interesante de este nuevo descubrimiento es que no solo hemos encontrado un buen número de caparazones y de las mandíbulas, sino que pudimos observar las variaciones que habían en algunas morfologías, y estas morfologías coinciden con un patrón que vemos en tortugas actuales, que puede ser el dimorfismo sexual. Particularmente el desarrollo de unos cuernos al lado y lado del cuello en los machos, que suele pasar, por ejemplo, en las tortugas de Galápagos. No es que desarrollen cuernos, pero sí en las tortugas de Galápagos se desarrolla como una lengüeta en la parte del cuello, que está ausente en las hembras. Entonces podemos ver la variación que hay entre machos y hembras de esta especie. También algo interesante, esta es una vista lateral de uno de estos cuernos enormes que tenía el caparazón a la parte muy cercana al cuello. Y algo interesante que encontramos es unas marcas que acá las voy a indicar en rojo,
que coinciden como teníamos varios especímenes con cuernos, hicimos el ejercicio de ubicar estos cuernos de otros especímenes sobre estas marcas y coinciden claramente con marcas de ataque. No son marcas que puedan haber sido generadas por ataques de mandíbulas de cocodrilos, porque son muy, muy distintivas, esas son generalmente circulares. Estas en particular tienen un punto de entrada y arrastre que coincide con la morfología de los cuernos. Así que podemos también entender un poco la funcionalidad de estos cuernos, que muy seguramente fue para combate entre los machos. Y así luce la reconstrucción que presentamos en la publicación del año pasado, de machos y hembras conviviendo en este entorno con Purusaurus, el gran caimán en el fondo, y los peces de esta zona. Algo interesante que queríamos analizar, también que tuvimos la oportunidad de analizar, era en qué momento, porque estamos hablando de la tortuga más grande de agua dulce que ha existido en el planeta y una de las más grandes en todo sentido en la historia de las tortugas a nivel global. Y queríamos entender, o siempre ha sido una gran pregunta, es entender qué activa el gigantismo en las tortugas. Si es el clima, si es efectos ecológicos, si es simplemente una historia heredada porque sus ancestros fueron gigantes, o cantidad de otras variables, o al menos una de esas tres variables son las más habituales a considerar en el tema del gigantismo en reptiles. Algo interesante de todo esto que ustedes ven ahí de números, los números o los círculos en los números significan el tamaño que tienen, y lo hicimos no solo para las tortugas, sino también para los grupos de los cocodrilos. Conclusión, y lo comparamos con la curva de cambio climático para el Mioceno y el Plioceno, también con los eventos geológicos que han ocurrido, con los sistemas PEVAS que les mencionaba al inicio de la charla. Ya vamos a ver un poco de esa conexión. Y algo interesante acá es que el tamaño más grande no ocurre en momentos de máximo calentamiento, ocurre justo después de ese que está ahí como una barrita en rojo que se llama el Middle Miocene Climatic Optimum o MMCO. Entonces el tamaño máximo no se obtuvo durante ese momento, sino que se obtuvo después. Así que podríamos pensar que de pronto no necesariamente el clima controló el máximo tamaño, sino que de pronto un aspecto geográfico en los ambientes fue lo que permitió los grandes tamaños de estos reptiles. Y esto nos sirvió, o toda esta investigación publicada el año pasado, le dio la vuelta al mundo. Es algo que hicimos todo el ejercicio de comunicar esta investigación y fue tomada por un buen número de blogs, de periódicos, de sitios web de noticias, algunos de ellos que le pongo acá, como New York Times. En Colombia también se le dio un muy buen cubrimiento a esta noticia. Pero es algo que de Tatacoa para el mundo, pero también queríamos hacer un poco el ejercicio de no solo llevar este descubrimiento a nivel de buenas noticias de Colombia a nivel mundial, sino de que tuviese un impacto en las comunidades. Y esto nos permitió formular una propuesta de apropiación social del conocimiento, particularmente dentro de un proyecto que en este momento ya casi estamos a punto de finalizar, auspiciado por MinCiencias dentro de sus propuestas, dentro de su convocatoria llamada Ideas para el Cambio, que es el desarrollo y consolidación de la propuesta de turismo paleontológico en la zona norte, particularmente en la zona norte del desierto de la Tatacoa. Y quiero hablarles un poco de esto. Es dos ingredientes, lo que ustedes ven ahí en la parte izquierda de la gráfica. Los dos ingredientes iniciales fue que había una comunidad representada por los vigías del patrimonio de la Tatacoa, interesada en preservar el patrimonio paleontológico, interesada en aprender, interesada en capacitarse, y obviamente la academia que permite y ha hecho la investigación y que conoce todo el material, lo único y representativo que es este material, o lo icónico que es este material a nivel mundial.
se juntan y obviamente forman un equipo de trabajo para generar una posible oportunidad de desarrollo de turismo paleontológico que sea sostenible en el tiempo. Esto involucró también, obviamente, el tema de capacitación. Esta comunidad, miembros de la comunidad, tanto de guías, tanto de vigías, en Villavieja y en la Victoria ya han sido capacitados en 4 frentes. Estos 4 frentes son geología básica, entonces ellos ya hablan de rocas, ya entienden cómo se formó la cordillera, cómo se formó el desierto, cómo se formaron los fósiles en el desierto a través del módulo de paleontología. También saben, gracias al apoyo que hemos tenido por parte del Parque Explora de Medellín, en temas de museología, de cómo es hablar, cómo poner en una puesta una exhibición, qué debe ir, cómo debe llevar la parte histórica, la parte museográfica y obviamente un módulo interesante que es el turismo científico, cómo saber, dijéramos, poder manejar esta posible oferta en esta zona de forma sostenible. Y ahora nos mudamos, teniendo este escenario, también nos mudamos a nuevos descubrimientos que continuamos haciendo dentro de este grupo, dentro de las pleurodiras, particularmente dentro de un género habitual que es el Podocnemis, es el género de las charapas, galapas, terecay, que algunos de ustedes conocen. Pero algo interesante o un desafío es para el registro fósil de ellos, es que la gran mayoría de las especies actuales están definidas por caracteres o aspectos morfológicos que usualmente no se preservan en los fósiles, ya sea el color de las manchas en la cabeza o algunas placas o algunas características en la concha que no necesariamente se preservan en los fósiles. Esto conlleva a que y además hay otra problemática con este grupo, con los Podocnemis, es que hay alta plasticidad fenotípica. ¿Esto qué significa? Que dentro de una misma especie uno puede empezar a tomar muchos individuos y uno asume, bueno, la forma de este escudo es, el segundo escudo es de forma hexagonal, pero se da cuenta que cuando empieza a aumentar la observación, este escudo varía grandemente en la forma o en los contactos que tiene y pues esto obviamente genera problemas a nivel actual no, pero a nivel de registro fósil, poder identificar si realmente se trata de Podocnemis o se trata simplemente de una variación de otro grupo, pues hace un poco difícil la identificación. Entonces hemos hecho un ejercicio con una muestra representativa de especies actuales en las cuales vemos cuáles son esos caracteres o cuáles son esos aspectos que son conservativos a través de la ontogenia, o sea, que no cambian a medida que el organismo crece, que la tortuga crece. A medida que si ella es viejita o si ella es joven o si ella es una bebé, va a tener la misma característica. Y esto lo traigo a colación, ¿por qué? Porque tal vez ustedes han escuchado en el famoso libro de los fósiles de la venta, Roger Wood describió 2 especies en particular, Podocnemis pritchardi y Podocnemis medemi. Sin embargo, muchos autores posteriores han criticado y han considerado que esta atribución al género Podocnemis es controversial, particularmente por las razones que les contaba, que no hay muchos caracteres que sean únicos del género que permitan identificar ese género. Entonces ha sido muy controversial a tal punto que para algunos autores lo ponen entre comillas, lo ponen como cuestionado la atribución a este género. Tenemos un nuevo fósil que en este momento es un artículo que está en revisión, que al parecer nos permite solucionar esta problemática de si realmente existió este género de Podocnemis en la Tatacoa o no. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace de diferencia este fósil con respecto a, o cuál es la particularidad que tiene este fósil? Este fósil viene, esta es la secuencia de las 2 formaciones, la Victoria y Villavieja. La ocurrencia del nuevo fósil es la parte más inferior de lo que llamamos los estratos de San Alfonso o las capas de San Alfonso, en la parte inferior de la formación La Victoria.
lo cual lo hace también uno de los fósiles más antiguos en esta zona. Y algo interesante es que preservó unos forámenes. Unos forámenes, para los que no conocen, son unos huequitos que permiten el paso ya sea de venas o arterias o simplemente el intercambio gaseoso en algunos grupos. Y en el caso de esta tortuga que les estoy hablando, hay unos 3 forámenes y hicimos una comparación con gran parte de las tortugas actuales y vimos que esos 3 forámenes son conservativos y en gran parte de las especies actuales y no están en los grupos más lejanos. O sea que podemos tener una confiabilidad de que cuando encontramos esta serie de forámenes podemos estar dentro del género de Podonnemis. Además, este nuevo fósil presenta detalles de marcas de predación y donde el proceso de crecimiento óseo se regenera, muy posiblemente causadas por cocodrilos. Hicimos todo el análisis filogenético que nos permite establecer que realmente pertenece a los Podonnemis, que es lo que ustedes ven ahí en las barras naranja, muy cercano a una tortuga actual que vive en gran parte del norte de Sudamérica, que es Podonnemis aniphiles. Uno esperaría que fuera más cercana a la endémica del río Magdalena, que es Lewiana, pero no. Y esto nos lleva a pensar, obviamente, que las cuencas estaban diferentes, tenían una configuración diferente en su momento, y este fósil también nos ayuda a probar esto. Otra cosa interesante de este fósil es que pues nos permite validar algunas hipótesis que se habían obtenido desde el punto de vista molecular, cuando se corrían los genes y se sabía en qué momento habían surgido un género o una especie en particular. Esto nos ayuda a corroborar un poco la validez de estos hallazgos moleculares. Y otra de las nuevas que estamos trabajando en este momento pertenece también a la misma familia, pero dijéramos, un linaje muy distinto. Esta incluye la concha y el cráneo, y posiblemente estamos hablando de un espécimen nuevo de Stupendemis, de esta grande que les había mostrado hace un rato, pero en un estadio ontogenético menor. O sea, estamos hablando de una Stupendemis chiquita, por decirlo así, y por primera vez hemos encontrado el cráneo asociado con la concha. Esto lo publicaremos a final de este año. Otra cosa interesante que hemos encontrado es otro espécimen. Ahí pueden ver ustedes su parte del cráneo y parte de lo que son fragmentos de la concha. Ya les voy a mostrar el cráneo limpio. Este es el cráneo encontrado hasta el momento, en el año 2009, y que nosotros revisamos en el 2020, en Brasil, en la zona de Acre. Es un cráneo muy bien preservado. Y este es el nuevo que encontramos recientemente en la zona de la Tatacoa. Son casi que idénticos, algunas variaciones menores, pero que pueden ser simplemente de tamaño, no necesariamente de especie. Aquí ya tenemos la vista de ambos, la comparación del cráneo de la Tatacoa versus el cráneo de Acre. Este, pues obviamente corresponde al mismo taxón, a la misma especie, Caninemis. Y esto nos lleva a la parte que les comentaba de cómo eran esos ambientes hace aproximadamente 13 millones de años. Entonces ya tenemos una mejor idea desde el punto de vista de las tortugas, pero esto no solo está soportado desde las tortugas, sino también desde otros reptiles, desde los peces, que debía haber una conexión, y no solo una conexión pequeña, sino una conexión considerable entre la parte norte de Venezuela, en la zona de Urumaco, en la parte de la Tatacoa, y en la parte, dijéramos, del oeste de Brasil y Perú, en la zona de Acre. Y pues obviamente esto es lo que Karina Horn y muchos otros autores han denominado el famoso sistema PEVAS o sistemas lacustrinos. Es similar o a imaginarse a tener a los Everglades, a estos pantanos de la Florida, muy comunicados. Obviamente habían una serie de ríos. Algo interesante de esta gráfica es que, si se dan cuenta, los grandes ríos Amazonas, Orinoco y Magdalena, pues obviamente no estaban definidos en sus cuencas actuales. Esta es
el perfil que podemos hacer desde la diferencia entre los dos descubrimientos nuevos, el Tatacoa y el descubrimiento antiguo de Acre, del cráneo, y lo vemos en perfil. Lo que ustedes ven abajo en la parte inferior simplemente es el perfil topográfico. Y bueno, obviamente hay una distancia de cerca de unos 700 o 800 kilómetros entre los dos puntos, pero lo interesante es que ya cuando lo vemos hoy en día hay una barrera de elevación que es obviamente gran parte de las estribaciones de la cordillera oriental, que se elevan casi que a 2.700 metros, lo cual en el caso de una tortuga de este tamaño, pues obviamente no es algo que pueda superar. Debía haber una conexión sí o sí entre estos sistemas en ese momento, y algo que creemos son los famosos cierres cruciales, o que llamo yo los cierres cruciales, que debieron haber ocurrido a finales del Mioceno, muy seguramente también a inicios del Plioceno. Fueron estos dos tapones. Esa conexión entre los Andes de Mérida y la cordillera oriental, y esta conexión o este tapón en el sur de nuestra cordillera oriental, que aisló la cuenca del río Magdalena de la cuenca amazónica y del Orinoco. Y estos tapones fueron muy claves en no solo, dijéramos, fragmentar los ambientes, sino también posiblemente en la extinción de los grandes reptiles que ocuparon gran parte del Mioceno en el norte de Sudamérica. Así más o menos creemos lucía hace 13 millones de años esta zona de la Tatacoa, no muy distante de lo que puede ser un sistema amazónico, con el río, con obviamente un sistemas de lagos pequeños conectados, y así es como luce la Tatacoa hoy. O sea que no solo cambió la cuenca, sino que también cambiaron las condiciones en el microclima de esta zona. Y ya para resumir, pues les he hablado de los dos grandes grupos de tortugas de la Tatacoa, en particular de los Cryptodira. Tenemos hasta el momento definida Chelonoidis externa y posiblemente una nueva especie que estaremos publicando a finales de este año o inicios del próximo año. Y dentro de las Pleurodira, de las de cuello de lado, tenemos las dos grandes familias, Chelidae, donde tenemos dos especies, Chelus colombiana y Mesoplemis vanegasorum, y dentro de la familia de los Podonemidae tenemos Stupendemis geographicus en diferentes versiones, tanto en tamaño grande y en tamaño un poco más pequeño. Tenemos la evidencia de Caninemis tridentata, que nos permite, dijéramos, ratificar esa conexión del sistema PEVAS de la zona de la Tatacoa versus la zona de Acre. Un nuevo taxón que también saldrá publicado este año, y muy seguramente también la redefinición de las Podonemis, Pritchardi, Medemi y una nueva especie dentro de este género que basado en eso que les mostraba que eran los forámenes, los huequitos estos que habían en la concha. Y con esto pues termino la charla y doy paso de pronto a preguntas. Simplemente aquí agradecimientos a todas las instituciones y organismos que me han permitido tanto desarrollar campo o dado financiamiento para desarrollar estas investigaciones. Entonces le doy paso a si hay preguntas en el chat o las que quieran hacer. Jorge, no te escuchamos. Ya. Ahora sí, muchas gracias por la presentación. Yo creo que la introducción que hizo fue maravillosa para los que no conocemos mucho, pero yo creo que es importante porque nosotros trabajamos en cartografía y tenemos la posibilidad de estar en muchos sitios y muchas veces uno puede pasar por encima de un descubrimiento de estos y no tener la menor idea. Ahora que usted mostraba las fotografías, recuerdo cuando estuve en Zapatoca vimos dos tortugas de membrana, pero se pasaron por delante, pero no las colectamos, pero digo, nosotros tenemos la oportunidad por el trabajo que hacemos de recorrer mucho y es una buena posibilidad de tener presente estos datos. Además, le quiero mencionar que parte de la invitación que le estamos haciendo es que nosotros este año y el próximo estamos haciendo un libro sobre la historia geológica de Colombia
y esto yo creo que es un tema interesante para ponerlo en el libro, y es un libro no para público geólogo, sino para estudiantes de 10º y 11 grados de bachillerato y estudiantes de geología de carreras de ingeniería y biología. Listo, empezaremos, Edwin, con las preguntas. Aquí dice una pregunta. Martín Reyes Correa formula varias preguntas. ¿Existe alguna forma de establecer si el periodo de vida de las tortugas disminuyó o aumentó a través del tiempo geológico? Esa es la primera. La segunda, ¿cuál cree que sean los factores que condicionan la vida de las tortugas en el presente en relación a otros seres vivos? ¿Qué las hace más longevas? Ok, sí, hay ciertas localidades que debido al gran volumen de especímenes preservados en diferentes estadios ontogenéticos, es el caso, por ejemplo, de una localidad que he tenido la oportunidad de trabajar, que es pues no he estado directamente ahí, pero sí he trabajado con gran parte del material, que es del desierto del Gobi, Mongolemis, en la cual tenemos casi que una población de unos 300 especímenes preservados en el registro fósil. Mongolemis es de finales del Cretácico y se parece mucho a, por decirlo así, las tortugas cicotea. Cuando vemos la ontogenia de Mongolemis versus la ontogenia de la cicotea, es muy similar en términos de la posible edad que alcanzaron a desarrollar o la máxima edad que alcanzaron a desarrollar. En pocas palabras, los tiempos de vida de lo que vemos en la mayoría de las localidades donde los fósiles están bien ontogenéticamente, es que no ha habido una variación en términos de longevidad en los grupos. En Stupendemis todavía, por ejemplo, en el caso particular de Stupendemis, todavía el número de individuos es muy pobre para poder tener una idea de cómo fue realmente el desarrollo ontogenético. Sabemos que los grandes especímenes posiblemente llegaron a vivir, al menos lo que la histiología ósea nos muestra, por el remoldeamiento, los ostiones secundarios que tienen, al menos unos entre 80 o 70 años fácilmente alcanzaron a vivir estas tortugas. Y la segunda pregunta, ¿me la repites, Jorge, que se me escapa? Sí, Edwin me pregunta, ¿cuál cree que sean los factores que condicionan la vida de las tortugas en el presente en relación a otros seres vivos? ¿Qué las hace más longevas? Ya, bueno, por ejemplo, yo creo que para todos es icónico el caso de las Galápagos, ¿sí? Que solemos conocerlas como una de las tortugas más longevas. Sin embargo, no es el único caso, no es el único grupo que desarrolla alta longevidad. Hay grupos de trioníquidos o tortugas de concha blanda en Asia que también se han documentado tener cerca de 90 o casi 100 años las más longevas. Entonces uno pensaría inicialmente que, bueno, es simplemente cuestión ecológica, cuestión de no estar en un lugar con un nivel de predadores casi nulo, como sería el caso de Galápagos, pero no sería el caso, por ejemplo, de Asia, donde sí hay sistemas de predadores de cocodrilos. Puede ser más bien condiciones, en el caso de Galápagos sí parece ser ese, pero en el caso de Asia, donde hay predadores, parece ser que son las condiciones ambientales o las adaptaciones ambientales que ellas tienen. Entonces, estas tortugas viven muy en el fondo de los sistemas acuáticos y pocas veces salen a superficie, o sea, pocas veces son expuestas a los posibles ataques de predadores. Entonces, eso hace como las posibilidades de aumentar la longevidad en estos grupos de tortugas. Esta pregunta la hace aquí Lizeth en el chat privado. ¿Por qué antes eran gigantes y hoy se han achiquitado? Esa sigue siendo la pregunta de casi $1.000.000 para nosotros. Aquí hay varias cosas. Cuando vemos el grupo, por ejemplo, del gigantismo en las tortugas del norte de Sudamérica, que es el caso en el cual yo me centro, vemos un inicial crecimiento, gigantismo en las tortugas, por ejemplo, del Cerrejón. Esto es el Paleoceno. Hablamos de más o menos unos 58 millones de años aproximadamente. Ahí ya vemos un gigantismo dentro de este grupo. No necesariamente los más grandes, pero sí ya vemos un gigantismo. ¿Qué pasó? Una primera hipótesis es que durante ese momento, y lo vimos en Titanoboa, lo vimos en los cocodrilos y lo vimos en las tortugas, coincide mucho con los eventos de calentamiento del Paleoceno. Y
donde las temperaturas y el bosque también, las hojas fósiles, la flora nos muestra que hubo ese calentamiento durante el Paleoceno en el norte de Sudamérica, posiblemente permitiendo el desarrollo de un mayor tamaño. No solo eso, sino que esto debió haber estado acompañado por otro ingrediente y que fueron los cambios ecológicos que dejó la extinción de finales del Cretácico o el famoso evento del KPG. ¿Por qué? Porque obviamente los sistemas de nichos donde estaban los dinosaurios y muchos otros especímenes, muchas otras especies, quedaron, dijéramos, vacíos o con menos competencia, y esto posiblemente facilitó que muchos de estos reptiles aumentaran en tamaño. ¿Cuál de esas dos fue? Difícil de establecer realmente con la información que tenemos hasta el momento. Pero algo interesante es que vemos que hay tamaño grande en el Paleoceno, tamaño súper gigante en el Mioceno con Stupendemis, pero nos falta un poquito de información o mucha información que es el Eoceno y el Oligoceno. ¿Qué pasó con las tortugas del norte de Sudamérica en términos de tamaño en ese lapso? No lo sabemos. ¿Mantuvieron el tamaño de ser gigantes o redujeron el tamaño porque consideramos que en esos momentos, en particular en el Eoceno Oligoceno, se hizo más frío? Redujeron el tamaño y luego volvieron a incrementar. Conclusión, podría ser o efectos de clima, obviamente de temperatura, muy seguramente sí hay un ingrediente de temperatura ahí, hay un ingrediente geográfico, mucha más área geográfica, mucha más posibilidad de dispersión, de posibilidades de dieta, de consumo obviamente de lo que ellos comían, y un tercer aspecto que es el que llamamos aspecto ecológico evolutivo, que tiene que ver con herencia o que tiene que ver con una relación presa-predador. El predador crece, la presa obviamente también incrementa su tamaño para defenderse. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Luis Carlos Escobar Arenas pregunta, ¿hay registro de tortugas en la secuencia del Valle del Cauca o en el cinturón de San Jacinto? ¿Qué implicaciones paleográficas tiene que se encuentre el mismo género en Australia y Sudamérica? Ya. Bueno, entonces para la primera parte, sí hay reportes de fragmentos hasta el momento. Yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de visitar estas localidades. Hemos estado como viendo y yendo a nuevas localidades, pero en este momento tenemos una gran lista de localidades por visitar. Sí sabemos que hay reportes. Usualmente nosotros que como paleontólogos tomamos estos reportes de muchos geólogos que hacen la cartografía general, que hacen la geología regional, y empezamos a ver dónde fue que dijeron huesito, fragmento de huesito, y empezamos a ver qué posibilidades hay de encontrar. Sabemos que hay observaciones o reportes de fragmentos de tortugas, sin embargo, yo no he tenido la oportunidad de explorar realmente estas dos localidades. Y la segunda parte, que tenía que ver con, que se me olvidó, ¿qué implicaciones paleográficas tiene que se encuentre el mismo género en Australia y Sudamérica? Ya. Esto sigue siendo súper controversial y es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Las moléculas nos dicen una historia. Entonces, cuando uno hace el análisis molecular, resulta que, por ejemplo, una de las, hablo, por ejemplo, de Madagascar y Sudamérica, no de Australia y Sudamérica, son muy cercanas, pero morfológicamente la cosa es diferente. Entonces, hay una diferencia entre morfología y moléculas. En el caso particular de la pregunta, Australia y Sudamérica, toda esta secuencia de quélidos tiene un origen gondwánico. En su momento, gran parte de los quélidos tenemos un registro muy bueno en Argentina del Cretácico inferior, que nos muestra que en ese momento, obviamente, los quélidos estaban distribuidos, y también lo tenemos en Australia, y Australia estaba relativamente muy cerca del sur de Sudamérica, de la Patagonia, en ese momento. Así que es un grupo que simplemente ha desarrollado un proceso de diversificación por separación, obviamente, de continentes a lo largo del tiempo, en los cuales se ha habido, una hipótesis es que haya habido extinciones locales, o sea, que el grupo de quélidos podría haber estado en África y que se extinguió localmente en algún momento durante finales del Cretácico o el Mesozoico. Sin embargo, el registro fósil hasta el momento no muestra evidencia de quélidos en África, que sería un punto intermedio entre Australia y Sudamérica.
Kevin, otra pregunta. Con respecto a la apropiación social del conocimiento científico, surge la pregunta, ¿cuál ha sido los mayores retos en este proceso con las comunidades del desierto? Bueno, afortunadamente yo creo que más que retos, yo he estado muy contento en este lugar en particular. ¿Por qué? Porque la misma comunidad ha tenido la motivación. No hemos tenido que llegar a un lugar de pronto a motivar a la comunidad y decirle, mire, hemos descubierto esto, sino que la misma comunidad ha sido la que ha hecho los descubrimientos, los campesinos, los vigías, toda esta gente es la que está en el radar monitoreando los nuevos descubrimientos y están casi que, por decirlo así, perdón la expresión, sedientos de saber. ¿Qué es? Que siempre que encuentran algo es, pero dígame ya, ¿qué es? ¿Es un nuevo género? ¿Es una nueva especie? Esta se parece a Stupendemis, esta se parece a la otra. Entonces, no ha sido un reto, sino que más bien ha sido una satisfacción enorme de contar con este grupo de gente que tiene una alta motivación por lo que encuentra y por lo que tiene y por su interés también en preservación. En otros lugares, el reto tal vez es seducir, ¿no? Es seducir y llegar a entrar a convencer, o no más que convencer, no, sino proponer esta alternativa de, bueno, esto es un patrimonio, esto los debería hacer a ustedes orgullosos, sentirse orgullosos de lo que ha producido esta zona en términos de patrimonio paleontológico, que a veces la gente de pronto no lo deja pasar desapercibido o no le toma interés. Ese tal vez es el gran reto. Con los niños es fácil, con los grandes a veces es un poco difícil, sobre todo el tema de cuando uno habla de millones de años, y millones de años es un concepto que para cualquiera es a veces difícil de entender. Entonces, eso también ha sido un reto, el entender, por ejemplo, tiempo geológico. Por eso hicimos esta capacitación. Consideramos que no solo era capacitarlos en paleontología, sino también en geología básica, que conocieran tiempo geológico, cómo se data una roca, qué es tiempo relativo, todas esas cosas ellos las aprendieron. Obviamente al inicio de pronto no tiene mucho sentido, pero en el largo plazo posiblemente lo tenga. Kevin, aquí dos preguntas más. Ignacio Maniel pregunta, ¿todos los materiales de la Tatacoa provienen de los mismos horizontes sedimentarios? Si es así, ¿la diversidad observada en la Tatacoa tiene correlación con otros sitios fósiles o actuales? Todos vienen, gran parte de lo que es el tema de los pleurodiras, vienen de la formación La Victoria, particularmente de los niveles inferiores. Tenemos horizontes a la base de Cerro Gordo y tenemos el horizonte en la parte repartidora en San Alfonso. Tenemos al menos como 3 horizontes de tortugas en esa zona de pleurodiras, tanto de quélidos como de podnémidos. No hemos visto no es muy habitual encontrar, por ejemplo, la ocurrencia de los podnémidos ya en la parte más superior de la secuencia, a la zona de San Nicolás, donde los testudine empiezan a dominar. Entonces parece que hubo, y de todos modos la secuencia, el análisis facial de la secuencia muestra un poco el recambio en los ambientes, la transición un poco en los ambientes un poco más lacustrinos en la base, más amplios, y mucho más fluviales, con posibilidades de planicies cercanas de inundación en la parte superior que propiciaron la ocurrencia de las tortugas terrestres. Eso como para conclusión. Sí hemos tenido horizontes donde tenemos los dos, donde tenemos, por ejemplo, Mesoclemis vanegasorum, ahí mismo tenemos Caninemis, es casi que el mismo horizonte, entonces podemos estar seguros o tener una idea al menos de ideas de la paleobiodiversidad. Sin embargo, yo considero que no hemos alcanzado el pico, todavía no hemos tenido un pico en el cual podamos decir ya está totalmente cubierto la búsqueda y el encuentro de fósiles en la Tatacoa. Eso no lo hemos alcanzado todavía faltarían, yo creo que varias décadas para llegar a ese pico y decir que ya tenemos una idea de todas las especies que existieron. Kevin, y una última pregunta. Melissa Lazo pregunta, basados en la información de los fósiles de la tortuga, ¿cuándo cree que se formó el actual Valle del Magdalena? Ya, y esto lo comentábamos un poco en su momento con la expedición que hicimos el año antepasado
donde estaban integrantes de la Universidad del Norte, Smithsonian, AFIT, donde había un montón de geólogos, incluido Camilo Montes, que se publicó este año un trabajo sobre este tema. Lo más probable es que ese cierre, esa conexión final, esa gran barrera, dijéramos, que ya taponó los ecosistemas, se debió dar a finales del Mioceno. Estamos hablando fácilmente de hace por ahí 7 millones de años, estamos hablando de en ese momento, es donde debió haberse dado ese cierre. Edwin, pues muchas gracias por este espacio tan interesante y a todos los que asistieron a esta conferencia de la fauna en Mioceno en Colombia, y lo esperamos en otra oportunidad. Edwin, no sé, se queda un instante y podemos hablar una cosita. Muchas gracias a todos. Vale. Gracias. Y hasta la próxima oportunidad.